Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú nos guías, papi. Nos diriges, papi, nos llevas a toda justicia y a toda verdad, papi. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Gracias por siempre darnos la dirección, papi, que como pueblo tuyo necesitamos, papi. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias por habitar, por estar en medio de nosotros. Gracias por escudriñar nuestra mente y escudriñar nuestro corazón, papi. Que mientras la palabra, papi, salga de mi boca, en el nombre de Jesús, papi, pueda redarguir el corazón de cada uno de nosotros, papi. Porque así es tu palabra, papi, que sale de tu boca. Nunca regresa vacía a ti, papi. Que en el nombre de Jesús, papi, sea próspera, Señor, en lo que tú quieres hablar en esta mañana. Espíritu de Dios, tú tienes el control. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios es bueno. ¿Cuántos lo pueden decir? Es bueno. ¿Y cuántos saben que el amar también lleva a veces hablarnos, Dios a veces nos habla de una manera que a veces no nos gusta, ¿verdad? ¿Hay papás aquí, mamás? ¿Sí? A veces cuando le hablan a sus hijos se ponen bien contentos cuando les... No siempre, ¿verdad? No siempre. Como dicen, a veces hacemos cara de fuchi fuchi, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a empezar. El tema que Dios puso en mi corazón es: vuelve al camino correcto. Y volver al camino correcto, eso quiere decir que alguna vez estuvimos, ¿verdad? El volver quiere decir que en alguna ocasión estuvimos, pero por alguna razón ya no estamos, ¿sí? Entonces, pero ¿qué creen? Dios no se olvida de cada uno de nosotros. Dios no se ha olvidado de ti ni de mí. Él no se olvida. ¿Por qué no se olvida? Porque es se supone que a lo mejor fue. Porque dice, vuelve al camino correcto. A lo mejor fue mi papá. A lo mejor ahora ando como hijo pródigo. A lo mejor, no sé, vamos a ver la escritura. Vamos a ir al libro de Jeremías a ver qué nos habla Dios a través de Jeremías. ¿Sí? Nos habla a través de Jeremías y ahora Él usa a quien Él quiere usar. A cualquier burrito, ¿verdad? Sí, a cualquiera usa. Entonces, pero también es un privilegio que nos pueda usar. Usó una asna. Qué privilegio que nos pueda usar a nosotros. Dios, vamos a ir a Jeremías 1. No sé si ya están ahí. Jeremías, no, es Jeremías 2, del 1. Dice, vino a mí palabra de Dios diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así ha dicho Dios, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dice Dios, me he acordado de ti. Dios se acuerda. Tiene memoria. Tiene memoria. Él nunca se olvida. Pero dice, me he acordado.
Me he acordado cuando eras fiel. Me he acordado cuando dice, el amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en tierra no sembrada. Cuando apenas empezabas a conocer a Dios. Cuando apenas habías recibido una palabra de esa promesa. Muchos adquirimos promesas y una de las promesas yo creo que la mayoría agarramos es cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Nos emocionamos cuando escuchamos esa palabra por primera vez y somos fieles y no hay nada. Está en desierto. A lo mejor vienes sola, llegaste sola y parece ser que estás en desierto, no hay nada. Pero el amor y la fidelidad que le tenías a Dios te hacía llegar a lo mejor temprano. Orar, leer la Biblia, buscar un tiempo con Dios, tener esa intimidad con Dios. Buscarle de una manera que dice, Señor, te necesito. Te necesito. Cuando estamos en un desierto no hay nada, ¿verdad? Cuando venimos a Dios, venimos heridos. Venimos dañados, venimos con muchas situaciones adversas. Pero el amor y la promesa que escuchamos de Dios, nos hace vibrar, nos hace soñar, nos hace tener visión, nos hace tener sueños, anhelos, propósitos. Nos hace apasionarnos por Dios. Nos hace amar a Dios de una manera que decimos, yo quiero que alguien más lo conozca. Yo quiero que alguien más vea que Dios es fiel. Es fiel, es bueno, es misericordioso. Pero quedó en el recuerdo. Me he acordado, dice Dios. Me he acordado de ti. Y muchas de las veces, como hijos de Dios, no queremos escuchar que dejamos el primer amor, que dejamos la fidelidad a Dios. Muchas de las veces no queremos reconocer que le fallamos a Dios, que ya no estamos en ese cortejo, que ya no estamos en ese pacto, en ese amor, en esa, cuando voy a ponerlo en lo físico, cuando nos enamoramos. ¿Alguna vez se enamoraron? ¿Alguna vez? ¿Verdad? Nos enamoramos y pasa el enamoramiento, pasan las emociones, pero viene la realidad del conocer. Y muchas de las veces eso pasa con Dios. Es que Dios no cumple. Ya llevo 1 año, ya llevo 2 años y no cumple. Y sutilmente vas dejando de buscar de Dios. Que a veces ni cuenta te das cuando ya no estás en ese amor. A veces ni cuenta nos damos que ya no estamos en esa fidelidad. En esa fidelidad que yo espero que aquí sí hay personas fieles. Yo creo que aquí hay personas fieles.
¿En alguna ocasión ustedes creen que hemos sido infieles? Sí, hemos sido infieles. Y la infidelidad impide algo tan precioso que es la gloria de Dios. Eso vamos a ver en Jeremías 2:11 al 13. Vamos a ver desde el 11. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Ha trocado su gloria. Ha cambiado la presencia de Dios por descuidar lo más hermoso que tenemos, que es la relación que tenemos con Dios. ¿Se acuerdan que Jesús vino a qué? A rescatar. A rescatar lo que estaba perdido. Tú y yo estábamos perdidos. Estábamos perdidos, no había esperanza. Y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Nos rescata. Pero muchas de las veces no nos detenemos para preguntar, Dios, estoy siendo fiel. Estoy realmente estoy buscando tu presencia. Realmente hay esa convicción de pecado en mí, porque muchas de las veces ya no sabemos discernir entre el bien y el mal. La infidelidad a veces se adherida y a veces ya a la infidelidad le llamamos bueno. No pasa nada, todo mundo es infiel. Todos fallamos. No pasa nada. Sutilmente dice la palabra de Dios que a lo bueno le íbamos a llamar malo. Estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo esos tiempos donde tú y yo tenemos que tener cuidado. Hace como una semana más o menos, se dolió mi corazón y le doy gracias a Dios que me hizo entender, pero primero, como dice en la palabra, es aquí. Dios nunca da nada, nunca, Él nunca se equivoca. Siempre a su pueblo va a dar el alimento que su pueblo necesita. Dios no miente. En estas últimas 2 semanas Dios ha estado hablando. Y recuerdo que antes que el pastor predicara, mi Dios me habló. Y me dijo, han profanado mi templo. Y yo le decía, Señor, perdónanos.
Perdónanos. Yo sabía que era directamente de Dios, sí. ¿Cuántos saben que somos reyes y sacerdotes? Nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Con el plan y con el propósito de tú y yo buscar su presencia y también que su gloria, su presencia, no la obstruyamos para que su pueblo pueda crecer y pueda madurar y pueda avanzar al plan y al propósito que Él tiene. Entonces, el reconocer que fallamos a Dios no es de cobardes, es de valientes. Se necesita valentía para reconocer que tú y yo le fallamos. Dice su palabra que solamente que en el reino de los cielos sufre violencia. Pero solamente los valientes lo arrebatan. Se requiere valentía para venir tú a este lugar. Y se requiere valentía para venir y cuando Dios habla y decir, Señor, perdóname. Perdóname. Te he sido infiel. He dejado lo puro y lo santo. A mí mismo en Jeremías 2:3, vamos a regresar un poquito. Dice, santo era Israel a Dios, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Dios. Perdón, creo que le moví. Santo era. Santo era. Cuando nosotros vivimos en santidad, apartados para Dios, es imposible que el enemigo venga y nos destruya. Porque antes de que venga la destrucción, dice, vamos a volver a leer, esto nos tiene que quedar claro. Santo era Israel a Dios, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que la devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Dios. Mal venía sobre ellos, no sobre ti ni sobre mí. Mal venía sobre tus enemigos. Mal venía. No sobre ti, sobre mí. Sobre tus enemigos. Si vivimos en santidad, apartados para Dios, Dios se encarga. Dios se encarga. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Voy a seguir leyendo en el 4, dice, oír la palabra de Dios, casa de Jacob, y todas las familias, la casa de Israel. Así dice Dios. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron
vanos. Y no dijeron, Dios que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por el cual no pasaron, ni allí habitó hombre. Qué maldad, dice. Qué maldad hallaron en mí. Qué maldad encontramos, según tú y yo, en Dios. Que no cumple. Que no ha cumplido las promesas. Que Dios no es fiel, que Él no es justo. Qué maldad, dice Dios. Qué maldad encontraste. Que ahora ya lo santo, ya lo fiel que eras, ya no eres. Y esas palabras calan, ¿verdad? Porque muchas de las veces tú y yo le fallamos a Dios. Y viene a lo mejor el desánimo, el desaliento, el cansancio, a lo mejor de tanto trabajar porque a causa de que dejamos a Dios nos fue mal. Pero qué maravilla es que Dios, mientras estemos en esta tierra, nos puede hablar y nos corrige. Nos corrige. No dejemos que la maldad, no Dios, que la maldad nos castigue. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Dios, no Él a nosotros, tú a Dios, dice, y faltar a mi temor. En ti, dice el Señor de los ejércitos. La falta de temor de Dios, la falta de temor de Dios nos hace ser que seamos infieles y que descuidemos lo más precioso que tenemos, que es su presencia. Lo más hermoso que Dios nos dio. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. No éramos ni de su pueblo. Y nos introdujo y nos trajo a una tierra con más promesas que aún el pueblo de Israel. El pueblo de Israel todavía Jesús no había venido. Todavía no tenía el Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos.
El Espíritu Santo, si tú y yo lo tenemos, es imposible que no nos lleve a toda justicia y a toda verdad. Dice, donde está su espíritu, ¿qué hay? Libertad. Si tú y yo no tenemos libertad, si tú y yo hemos fallado, eso impide. Por mucho que la de la alabanza se esmere, por mucho que el predicador venga y traiga palabra, no va a pasar nada hasta que tú y yo decidamos volver al camino correcto. Volver a caminar en santidad, en pureza. Dios nos lleva hablando y nos lleva diciendo, vengo pronto. Yo creo que la razón que todavía no ha venido es por pura misericordia. Para que tú y yo volvamos al camino correcto. Para que tú y yo no nos quedemos. Porque dijo que va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. El ser infiel nos mancha, nos contamina, nos pervierte. En lugar de ser de bendición, de maldición. Lo contrario, a veces no queremos oír la palabra maldición, pero lo contrario bien es mal. ¿O te va bien o te va mal? No sé cómo voy, no he visto ya el letrerito, cuántos minutos me faltan. Capaz que yo aquí viene inspirada por el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios. Ah, bueno, ok, gracias. Pero Dios a esta generación le habla y dice, atiende mi voz. Vamos a ver Jeremías 2:31. Oh generación, atender vosotros la palabra de Dios. ¿He sido yo un desierto para Israel? Y aquí póngale su nombre. Dice Dios, ¿he sido yo un desierto para Israel? ¿Qué ha sido Dios para ti, para mí? Dice, ¿o tierra de tinieblas? ¿He sido yo un desierto para ti, o tierra de tinieblas? ¿Qué soy yo para ti? Dice el Señor. Porque ha dicho mi pueblo, somos libres. Nunca más vendremos a ti. En el 32 dice, se olvida la virgen de su atavio o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Innumerables días. Dios ahí sentado esperando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a venir a escudriñar mi palabra? ¿Hasta cuándo vas a venir? Porque el mañana no llega. Mañana
Mañana, Señor, mañana temprano, mañana te busco. Mañana me voy a levantar a las 5 o 6 de la mañana y te voy a buscar. Se hicieron las 6, las 7, las 8 y nunca. Y así sucesivamente los días. Los días. Y esos días se pueden hacer hasta años. Hasta años. Entonces dice Dios, ¿qué soy yo para ti? ¿Un desierto para ti? ¿Acaso crees y piensas que nada más te hago pasar por el desierto? ¿Acaso crees que las tinieblas estás porque eso soy yo? Dios es luz en medio de las tinieblas. Él es luz. Y en el desierto, aún ahí da de beber. Él es la roca. Pero si en el desierto tú y yo no buscamos, vamos a leer en 11, ¿en qué estábamos? Les dije, 2. 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para mí cisternas rotas que no retienen agua. Cisternas rotas, dice, 2 males. Me dejaron a mí, el fuente de aguas. Me dejaron a mí, dice Dios, fuentes de aguas de vida. Y no conforme que me dejaron, dice, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Yo le llamo en estos tiempos, estamos llegando, dice la palabra de Dios que tinieblas iban a cubrir la tierra. Pero sobre los hijos de Dios, ¿qué iba a pasar? Amanecerá la luz. Amanecerá la luz. Pero si tu cisterna o mi cisterna está rota, ¿qué vamos a hacer? La creación, dice su palabra, que gime por ver la manifestación de los hijos de Dios. Tenemos la grande oportunidad. Me acuerdo que cuando yo recién llegué, escuchaba, mis hermanas vivían aquí enseguida, y me acuerdo yo las escuchaba platicar y yo apenas empezaba a oír la palabra. Y me acuerdo que ellos se emocionaban tanto, hace 20 y tantos años, y hablaban de estos tiempos. Pero qué triste es muchas de las veces es no ver aquellos que hablaban y se emocionaban y soñaban y decían, soñaban con multitudes de gente, soñaban con ver a la gente en libertad, soñaban con que conocieran a Dios. ¿Qué nos pasó, tierra? Dejamos lo más precioso que hay, lo más hermoso, es su presencia.
Y no estoy hablando nada más de venir aquí un jueves o un domingo. Estoy hablando de tu diario vivir, de tu conexión que a lo mejor tú tienes o tenías con Dios. Y a causa de situaciones adversas, te fuiste y dejaste lo puro y lo santo. Dejaste lo que tú sabías, porque tú sabías que Dios es bueno. Santiago 4:17 dice, pecado te es saber hacer el bien y no hacerlo. A veces escuchamos la palabra y decimos, no, esa palabra yo ya me la sé, esa historia yo ya me la sé. Híjole, dice aquí, no yo, tu maldad te castigará. Lo que tú y yo hablamos y lo que tú y yo decimos saber, decimos conocer, decimos que Él es santo, decimos que Él es fiel. Vemos, a lo mejor no sé tu condición. Sabemos que si yo traigo los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Sabemos que eso, lo que Dios dijo, es sagrado, es palabra de Dios. Él lo dijo. Y Él no es hijo de hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él lo dijo. Ya lo sabemos tú y yo. Ya sabemos. En Apocalipsis 2:4-5. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dice, recuerda de dónde tú y yo caímos. Recuerda, porque si recuerdas, porque si meditas, porque si te sientas a meditar su palabra, vas a recordar qué dejaste de hacer. Pero si no conoces la palabra y no meditas en ella, tú vas a caminar conforme a la vanidad de tu mente, conforme a lo que tus ojos ven, a lo que tus ojos miran. Y si tú y yo caminamos lo que nuestros ojos ven, vamos a fallar. Por eso dijo Jesús, pon mi mirada en mí, en el autor y consumador de tu fe, de tu fe. Pon la mirada. Regresa a poner la mirada en Dios.
Volvamos al camino correcto, hermanos. Volvamos al primer amor. Seamos fieles y santos para Dios. Dice Isaías 1, 16 al 18. Estemos a cuentas con Dios. Vamos a ir a la escritura. Isaías 1, 16 al 18. Dice, lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud, al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Dios ha hablado. Y a veces eso no queremos escuchar porque Dios es clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Es verdad, pero Él es justo. Él es justo. Hay diferencia entre el bueno y el malo. Aunque tus ojos ahorita a lo mejor no lo vean. Aunque a lo mejor por eso tú y yo nos corrompimos porque volteamos a ver al hombre. Y nos desviamos del camino correcto, de lo santo, de lo puro. Dios es santo. Él es fiel. Él es bueno. Él es compasivo. Pero también tengamos en cuenta que Él también es juicio. Él es justicia. Él es justicia y Él no puede ser burlado. Él es santo. Y si nosotros somos sus hijos, tú y yo también debemos de ser santos. Porque Él es santo. ¿Por qué? Porque sin santidad, dice su palabra, sin santidad, nadie, absolutamente nadie verá al Señor. No juguemos. Está oscuro. La tierra está oscura. La misma creación y la misma naturaleza nos están gritando. Hay muchas señales. Yo tuve que hacer algo. Tú sabrás lo que tú tengas que hacer. Pero yo tuve que hacer un lado y eso, hermanos, a mí no me gusta lo de TikTok y cosas de esas. Yo no soy de eso, respeto quien lo haga. No vine aquí a contender con ustedes y Dios. Pero yo me di cuenta que estaba abriendo el Face para oír mensajes de Dios. A lo mejor muy buenos. Pero yo decidí decirle al Señor, Señor, yo no quiero voces que obstruyan tu voz. Necesito escuchar tu voz.
nada más tu voz. Porque la palabra de Dios es lámpara. Nos alumbra nuestro caminar en esta tierra. Y si tú y yo no ponemos a Dios como prioridad, la palabra, mi hermano, tú y yo nos podemos quedar. Aquí no hay títulos de predicadores, de profetas, no hay títulos. Todos somos hijos. Todos somos hijos. Todos necesitamos arrepentirnos y volver a Dios. Dios ha estado hablando. Yo he estado escuchando a mi pastor y algo que me impacta de él es que abre su corazón. Abre su corazón y me hace saber que efectivamente un título no te garantiza que vas a entrar al reino de Dios, ¿verdad que no? Pero hay un título y es el título de hijo. Los hijos sí entran, ¿verdad? Los hijos entramos. Mis hermanos, esto era el mensaje que Dios había puesto en mi corazón. Quería escucharlo a Él. Y yo me atrevo a decir lo que es directamente de Él. Escuché su corazón, su sentir de Él y dice, vuelve. Vuelve. Volvamos. Seamos entendidos. Qué triste que Dios nos esté hablando y estamos viviendo lo que jamás tú y yo a lo mejor nos imaginamos. El otro día platicaba con una de mis hijas y le decía, hace años, nos admirábamos de Pedro. Señor, yo nunca te negaré. Oíamos esa historia y decíamos, Pedro te negó. Y dijo, Señor, yo jamás te dejaré. Estamos en riesgo. El ruego de Jesús cuando llegó a Jerusalén le decía a Jerusalén, ¿cuántas veces quise abrazarte? ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus polluelos? Pero tú no quisiste. Dios no obliga a nadie. Él no obliga a nadie. Si Él obligara, no estaríamos como estamos. Él no obliga, es por amor. Él se entregó por amor, nos trae por amor. Y se supone que tú y yo estamos aquí por amor. Me gustaría que cantaran el grupo de alabanza, la última alabanza, que tú eres santo o algo así. Sedec, no sé si tienes algo. Es lo que traías. ¿Tienes algo? Adelante.